Hola Cáncer, qué alegría y qué felicidad. Bienvenido a Lely Astral, como siempre con el mayor de los gustos. Vamos a iniciar esta lectura el día de hoy. Te invito a que te suscribas y bueno, hoy el Arcángel Jofiel quiere iniciar tu lectura diciéndote: acepta tu valor, alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Mira qué mensaje tan bonito te están entregando este día de hoy jueves y te están diciendo, oye, no te subestimes. Sí, por eso te invito a que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: acepto mi valor, ¿ok? Escríbalo porque cuando lo haces un decreto para tu vida y de esa manera puedes traerlo de ese plano espiritual a este plano más material, más físico, ¿listo? Entonces recuerda, acepto mi valor. Bueno, en este momento vamos a pasar a tu lectura. Recuerda que es general. Toma lo que te resuene, el resto libera al universo. Y si quieres una lectura privada conmigo, en el primer comentario y en la descripción están tus datos de contacto. Vamos a ver qué mensaje hay general de parte del oráculo para ti en este momento. Y tenemos el hada del farolito que te está diciendo en este momento que una solución llegará muy pronto a tu vida. Y no es cualquier tipo de solución. Me dice que es una solución clara. Siento que has estado dando como vueltas en un problema o en una situación en específico que podría ser económica, familiar, sentimental o de salud. Sin embargo, me dice, no has buscado dentro de ti mismo. La segunda carta te dice, el mundo natural necesita de ti. Sin embargo, yo pienso que a veces es como al revés, ¿no? Que tú necesitas el mundo natural. A veces estamos como tan encerrados en el estrés, en la vida cotidiana, que no nos abrimos a las cosas que hay allá, más allá, más allá. Y finalmente la de la absenta te dice que estás teniendo una visión distorsionada de un problema y que por eso necesitas aquietar tu mente un poquito teniendo contacto con la naturaleza para poder de esta manera tener esta solución clara, ¿ok? Entonces quiero que lo tengas súper presente. Bueno, te invito ya mismo a que te suscribas. Cuando lleguemos a los 50,000 suscriptores vamos a sortear 2 lecturas privadas, ¿sí? Entonces te invitamos a que nos ayudes compartiendo este video y suscribiéndote donde estés, especialmente en YouTube. Bueno, iniciales importantes estos días para ustedes: la letra E, la letra G, la letra M, tenemos la letra C, la H y la A. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos signos importantes en estos días, números importantes en estos días. Para la economía tenemos el número 23, número 42, número 68, 68. Ok. Bueno. Veamos en este momento qué se viene. Hoy estamos estrenando este mazo con ustedes porque son muy especiales. Bueno. Ok, comenzamos con la carta de los enamorados y esta siempre me habla acerca de las decisiones. Es un arcano mayor que me dice que en plano de dinero, trabajo o estudios se aproxima una decisión para poder alcanzar tus sueños o tus metas. También es una carta que me dice que frente a esa decisión tienes que tener compromiso, ¿sí? Es decir, que no vayas a estar como que sí, unos días sí y otros días no, sino que siempre vayas como con la actitud de realmente comprometerte con la decisión que vayas a tomar. Esta carta también es muy importante porque al haber desnudez
Nos habla acerca de ser totalmente honestos y sinceros respecto a lo que vayamos a decidir, a dónde vamos a trabajar. Nos habla acerca de que esta decisión debe ser también muy honesta y leal a nuestros propios principios, ¿ok? Bueno, pero eso veo que se acerca. Me dice que respecto a esa decisión, si hay personas que se oponen, la defiendas con capa y espada. Tenemos este caballo de espadas y nos habla acerca de ir a la lucha, ir a la batalla, defender esa posición que vas a tomar, porque siento que esto puede, digamos, contrariar a otras personas. El color rojo representa la pasión, o sea que vas a escoger algo que realmente te gusta mucho. Siento que se aproxima como una especie de cambio de trabajo, de reubicación laboral, o que algunos de ustedes incluso van a estar renunciando como a trabajos e iniciando sus emprendimientos, porque donde están siento que se encuentran como un poco estancados. Siento que algunos de ustedes como que en este plano ya no han seguido fluyendo desde que se encuentran en algún lugar. Tenemos en este caso el 7 de bastos, sí, que es una carta muy bonita porque es una carta que yo le llamo la carta de la superación y de la cosecha. Me dice que no te preocupes si hay gente que se va a oponer a esa decisión que vas a tomar, porque definitivamente tú vas a poder vencer y vas a poder avanzar como producto del resultado de cada esfuerzo que vas a dar. Y finalmente terminamos con este 9 de copas que me dice que estás, o sea, que necesitas tener tranquilidad con la decisión que vas a tomar. Veo cambios de camino, o sea, realmente veo que algunos de ustedes van a cambiar de camino y se van a decidir emprender. Siento que es como que un trabajo los está acorralando a renunciar, o una situación a renunciar, o a mudarse, o a hacer realmente eso que ustedes quieren hacer por sus vidas. Y me dice el tarot que vean esas situaciones de presión como el camino hacia donde ustedes realmente quieren estar. Bueno, pasamos al plano de lo sentimental. Ya vimos qué iniciales importantes hay. Recuerden que este es un tarot general. Si están solteros pueden ir al especial amor. Signos importantes tenemos a Géminis, tenemos a Tauro, tenemos a Capricornio y tenemos a Acuario. Bueno, veamos qué se viene para el amor, y si tienes a alguien especial, este es el momento de decir su nombre en tu mente. Te invito a que ya mismo te suscribas ahí donde estás, que actives la campanita para que nunca te pierdas nuestros videos. Bueno, veamos qué se viene para los próximos días. Comenzamos con la carta del mago. Y esto me habla de situaciones en las cuales la confianza se va a recuperar. Yo no sé qué es lo que haya pasado, pero me habla acerca de que algunas de ustedes han tenido problemas con confianzas, de pronto a chismes, a rumores o a malentendidos. El mago siempre nos inspira a esto, ¿no? La capacidad de crear confianza y la voluntad. No es una carta que se relacione mucho con el amor, realmente va más enfocada al trabajo, pero cuando estamos preguntando por amor tiene que ver con eso. Situaciones que tienen que ver con la confianza de la pareja se comienzan como a esclarecer en los próximos días. Y esto no es porque sí, esto se da porque siento que hay alguien que va a abogar por ti o por tu persona especial. Una persona que va a decirles o va a tener una conversación con uno de los dos y le va a decir al otro, oiga, lo que está pasando es un poco injusto con él o con ella y deberías como replantearte realmente si terminar, porque veo a través de la carta de la torre que algunos han terminado, si terminar ha sido lo justo. Aquí hay un tema de justicia que se debe replantear debido a ciertos rumores, chismes y malentendidos. Afortunadamente siento que se aclaran y que eso es beneficioso para ti,
porque a ti te siento muy enamorado, muy enamorada. Tenemos este 5 de pentáculos o de oros que me habla acerca de que hay personas que por egoísmo, ¿sí? Por ambición, han intentado separarte de esta persona especial y de pronto tú te has ido un poco cabizbajo, o tu persona especial se ha ido un poco cabizbaja, pero no van a poder separarlos. El tema aquí es gente queriendo separar por egoísmo o por ambición. Bueno, quiero que ya mismo vayan a su ascendente y si no le conocen, quiero que escuchen el video de Piscis. De ambas lecturas tomen lo que resuene y déjense guiar. Bueno, recuerden suscribirse, activar la campanita, darnos like, dejarnos un comentario, separar con tiempo sus lecturas de pago. Los queremos mucho. Bendiciones a todos.